Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Justamente el intendente municipal, a través de un video en Facebook, recomendaba a la senadora Becar Varela, mediante un escrache público, realizar la cuarentena correspondiente y tener la responsabilidad que corresponde en estos casos en la contingencia por coronavirus. Vamos a hablar con Felicitas Becar Varela, que ya está en línea. Felicitas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días a todos los vecinos de Pehuajó, ¿cómo les va? Muy bien. Felicitas, bueno, ¿cómo llega a tus oídos, cómo te enterás de esta situación donde el intendente elige las redes sociales para hacer público una especie de denuncia en tu contra? Bueno, como todo el mundo por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. La verdad que una situación muy triste porque en un momento, como dijo el presidente Alberto Fernández anoche, que la situación es tan cambiante que el mismo gobierno y el mismo Estado está tratando de llevar tranquilidad y calma a los vecinos de todo el país y de la provincia sobre todo. Ayer lo vimos con el gobernador y con el jefe de la ciudad de Buenos Aires en una comunión e intento de ponerse de acuerdo y llegar a consenso de cómo atajar esta situación, que la verdad que es una foto muy impactante, ¿no? Significa mucha madurez y mucho crecimiento para lo que es la responsabilidad de los dirigentes políticos de nuestro país. El presidente ya le dijo ayer de la situación cambiante y que ellos mismos han ido modificando las normas minuto a minuto, lo que el viernes se decía que no era conveniente o no era necesario suspender las clases. Ayer ya era un hecho y una necesidad concreta de hacerlo. De hecho, hoy ya nadie está yendo a las escuelas en ninguno de los niveles, incluso en las universidades. Con lo cual me pareció muy triste ver a quien tiene la responsabilidad de llevar adelante nuestro municipio y de realmente atender las contingencias y la infraestructura. Todos sabemos que si llegara la pandemia a Pehuajó y a la Argentina, no solo Pehuajó no está preparado para enfrentarla, sino que ni la provincia, ni ninguna de las provincias del país, porque lo vimos en los primeros países del mundo, nadie está del todo preparado para atender los casos que se agolpan en los hospitales. Entonces, me parece triste que en lugar de llevar tranquilidad y de realmente ocuparse de atender la contingencia y de llamar a todas las mesas necesarias de la comunidad de Pehuajó para atender la situación en nuestro municipio, se haya optado por hacer una campaña sucia y política barata como si estuviéramos en un año electoral, lejos de estar entendiendo que es una situación sensible, que amerita que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos todos juntos y que además llevemos tranquilidad. Y lo más triste es que no haya, si realmente contaba con datos y pruebas fehacientes y no chismes, y contaba con pruebas fehacientes que además aplicaran a la situación concreta de que hay una persona en Pehuajó violando la resolución o las directivas del Ejecutivo Nacional respecto del distanciamiento social obligatorio, porque también tenemos que tener en cuenta esas cosas. No es lo mismo el aislamiento, no es lo mismo que la cuarentena y no es lo mismo que el distanciamiento social. Son tres cosas distintas y que tiene que ver con si la persona está enferma o estuvo en contacto con persona enferma y ya está diagnosticada y ya le dio positivo. O sea, cada situación es distinta respecto a eso. Entonces, lo triste es que si el intendente contaba con información fehaciente y esa información fehaciente aplicaba al caso de la persona que él mediáticamente estaba denunciando, él no hizo la denuncia penal correspondiente. Él debió haber hecho una denuncia penal, debió haber ido a la justicia con todas sus pruebas o con sus chismes, como quiera. Pero no lo hizo. Simplemente hizo un alboroto comunicacional. Perdimos recursos humanos grabando un video, recursos económicos publicándolo en las redes sociales, armando un set de situación, un micrófono en mano para divulgar una situación, y todo eso es plata del municipio y de todos los pehuajenses que en lugar de estar invirtiéndose en el agua corriente, el agua potable, el alcohol en gel, los insumos que necesitamos para tener todos en nuestras casas o en los lugares públicos donde la gente sí o sí todavía tiene que hacer trámites, porque entre las medidas que se tomaron ayer, que son muy importantes y muy válidas,
todavía nos falta atender la situación de las personas, de los adultos mayores que tienen que ir a los bancos a cobrar sus jubilaciones o que tienen que tener sus provisiones, que son las personas más vulnerables. Todo ese recurso económico y humano puesto a disposición de un video en una campaña sucia me parece que no era el momento. Y eso es lo más triste de todo. Yo ya me puse en contacto en el día de ayer con el Ministerio del Interior, especialmente con la parte de migraciones. Hablé con varios funcionarios del gobierno provincial y nacional, que como todos saben son del frente de todos, para contar esta situación, para atender entre todos la locura de este hombre que en lugar de estar gestionando y administrando y dando tranquilidad a los pehuajenses, está persiguiendo y acosando políticamente a una vecina de su municipio, y que si tuviera información fehaciente, como yo digo, hubiera ido a la justicia a hacer la denuncia que corresponde. Una de dos, o no tenía información fehaciente y se rigió por un chisme y solo quería dañar y hacer este show que realmente dejó preocupada a mucha gente, porque hubo mucha gente que me llamó a ver si yo estaba con mi familia, estaba enferma, o si teníamos algo, o si necesitábamos algo. Y por otro lado, generó un pánico en el municipio que realmente no corresponde. Y si no tenía la información fehaciente, o tenía una información fehaciente, esa información quizás la obtuvo de manera ilegal, porque como todos saben, la entrada y salida del país de las personas es una información que tiene el Estado y que no es pública, y que para hacerla pública requiere determinadas medidas que se adopten y que ordenen obtener esa información, y esto no fue el caso. Y eso es mucho más grave que haber gastado todos los recursos del municipio en un videíto para hacer campañas sucias. Porque acá hay una violación institucional y un claro acoso y hostigamiento contra una persona. Pero no me voy a detener en eso porque sinceramente la situación amerita que estemos todos juntos, que estemos trabajando y que cada uno sea responsable y que nos hagamos, realmente sintamos que esto es un momento donde tenemos que cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Entonces, a partir de esta situación, yo ya hablé con el Ministerio, hoy se está presentando el pedido de que se cumplimente el operativo casa por casa y que vengan a mi domicilio a constatar mi distanciamiento social, porque todavía hay que definir si aplicaba si se aplica, ¿no? El tema de la cuarentena, claramente no, porque no estamos enfermos, y aislamiento tampoco, porque no hay ningún enfermo en esta casa, pero sí nos estamos de alguna manera resguardando en casa y resguardando a nuestros vecinos y a todos. Y sobre todo porque los chicos en su momento tenían que ir al colegio, los dos más grandes míos están en el secundario, con lo cual arrancaron las clases recién el miércoles. Y bueno, y también había que cuidar esa situación. Así que estamos tranquilos, quiero que los vecinos sepan que todas las reglamentaciones cumplimentadas y todo en orden, que no hubo ninguna falta a eso, que estamos sanos, que estamos bien, que mi familia está sana y que estamos tomando todas las medidas de precaución en casa para cuidarnos. Pero sobre todo entendiendo que la situación también fue tan cambiante que lo que pasaba el lunes no es lo mismo que hoy a lo que tenemos que atenernos todos los argentinos, ¿no? Y coincido absolutamente con las medidas adoptadas. Lo que sí es importante, el control que se lleve adelante de esas medidas. Estamos en un estado de sitio. El presidente Fernández ha resuelto a través de un decreto que la gente no puede salir de sus casas teniendo determinadas condiciones, y pidió por favor que la gente no se mueva, no circule, no vaya a determinados lugares. Se han suspendido los eventos. Esto es una situación que claramente es un estado de sitio, y que tenemos que entender que nuestras libertades individuales hoy están limitadas porque estamos en una situación de emergencia. Y como dijo el presidente, tranquilos, con calma, haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a evitar, porque por suerte estamos en una época del año donde todavía hace calor y donde todavía no corremos el riesgo que corren los países europeos, que realmente fue muy de golpe y muy complicado. Esperemos que en la Argentina entre todos podamos realmente prevenir y que se hayan tomado las medidas a tiempo, ¿no? para prevenir las situaciones.
claramente los ciudadanos argentinos necesitábamos medidas concretas, medidas claras, porque también la desinformación es complicada, hay mucha información dando vueltas que uno puede entender que hay que hacer una cosa, otros pueden entender que hay que hacer otra, desde cuándo, y bueno, y era importante que se determinara esto en el día de ayer. Decías que estuviste en contacto con ministerios de nación y de provincia para dar cuenta de esta situación, que se contradice incluso a las recomendaciones que se hicieron en conferencia de prensa la semana anterior, el viernes, con autoridades de salud, donde se hablaba de que las denuncias deben ser formales y a través de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la respuesta que recibís, si es que se puede saber, tanto de nación como de provincia, respecto de esto que sería una irregularidad en el protocolo anunciado? Yo lo que planteé fue el caso puntual mío de la situación grave de un intendente haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? En lugar de llevar tranquilidad a la gente, y por otro lado de que no hubiera hecho la denuncia como correspondía si tuviera elementos pertinentes. Por supuesto que tuve el acompañamiento de las personas con las que hablé, toda la razón. Inicié, de hecho, ayer era domingo, por eso no lo pude hacer. Hoy se está presentando ante Migraciones el pedido formal por escrito, después se los voy a pasar para que todos lo tengan, de este reclamo, porque creo que si vamos a ser serios y realmente estamos pidiendo responsabilidad, tenemos que cumplir con las reglas, tenemos que cumplir con los protocolos y tenemos que cumplir con las normas, todos. Y esto no se trata de una guerra entre vecinos, de decir, porque yo sé que vos viniste de tal lugar, entonces tenés que quedarte y denunciarlo. A ver, hay una disposición que así lo hace, pero está bueno que también podamos conversar y que la gente tome conciencia. Ahora, un funcionario público, si realmente tenía elementos suficientes, tendría que haber hecho la denuncia. Y no lo hizo. Entonces, lo que hizo fue una campaña sucia, berreta, y que de encima llevó preocupación a los vecinos de Pehuajó, en lugar de tranquilidad, como está pidiendo el presidente, como está pidiendo el gobernador y como está pidiendo toda la sociedad. Porque la sociedad está pidiendo reglas claras, está pidiendo que alguien nos diga cómo hacer, porque podemos tomar conciencia y querer hacer algunas cosas, pero por ahí también nos estamos equivocando. Los debates en los chats de grupos de madres del colegio, si usted, seguramente todas las que son madres y todos los que tenían que pensar a ver si mandaba a su hijo a la escuela, no lo mandaba, eran larguísimos, porque muchos pensaban distintos respecto de una situación y otros. Unos pensaban que todos teníamos que hacer lo mismo, porque si no nos sirve. Otros pensaban, no, yo me guardo porque si yo prefiero guardarme, pero si todos no se guardan, entonces no. Había una confusión generalizada. Claro. Entonces, necesitamos reglas claras, y creo que ayer el presidente, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador demostraron que tenemos que estar juntos y que tienen que bajar una directiva clara para que todos los ciudadanos actúen de una manera determinada. Y bueno, y eso fue un poco lo que conversamos con los funcionarios ayer. Realmente el gobierno está en una situación compleja. Ellos mismos asumen que es complicada la situación que estamos viendo, no porque hoy sea grave la cantidad de casos, que lo son, porque tengo el informe del estado de situación que maneja el gobierno nacional. Y es complicado en términos porque no estamos preparados, el sistema no está preparado para atender el aluvión de demandas si llega a suceder. Por eso estamos trabajando en la prevención. Entonces, es importante que en este momento generemos ese consenso, generemos ese acuerdo. Bueno, y obviamente que los funcionarios me indicaron dónde hacer la presentación pertinente, con quién hablar y dónde llevarla. Así que hoy tengo al equipo mío de La Plata que obviamente también estamos todos trabajando, cada uno desde sus casas. El espacio Juntos por el Cambio acá en Pehuajó va a estar cerrado los próximos 15 días a partir de la resolución de ayer de Alberto Fernández. Y el equipo en La Plata lo mismo. El Senado recién había adoptado alguna resolución respecto a sus empleados en el día de viernes, con lo cual la gente todavía seguía yendo a trabajar. Así que bueno, la verdad que yo me siento muy contenida por
por el gobierno nacional y provincial, con los funcionarios, por lo menos que yo me tocó hablar ayer, coinciden en que el procedimiento tuvo que haber sido distinto respecto a la actitud del intendente, abiertas las puertas para las presentaciones que sean necesarias por mi parte, para aclarar todo tipo de situación, así que nada, y espero que los operativos que están dispuestos y que las resoluciones que se han emitido sean reales y que realmente se cumplan, ¿no? Por eso yo voy a estar esperando a los funcionarios para contarles la situación y que realmente tomen nota y se pueda llevar tranquilidad a todo. Y bueno, y por otro lado, decirle a los vecinos de Pehuajó que realmente la situación que estábamos viviendo y que estamos viviendo es angustiante, que tenemos que trabajar cada uno en sus casas con la limpieza que corresponde, ocuparnos de tener el agua corriente y los insumos listos para higienizarnos. Sabemos que hay lugares y familias que no tienen todas estas posibilidades, entonces es muy importante que los equipos del municipio de asistencia social estén en esos lugares cubiertos para ir a ayudar a las personas que no tienen agua corriente, que no tienen alcohol, que no tienen lavandina, que no pueden hacer sus casas o sus casas están en condiciones, o sobre todo los que tienen viviendo con ellos adultos mayores. Tenemos que tener el hospital en condiciones y ver si tenemos camas suficientes para atender la contingencia. Como les decía, en el estado de la sala de situación de la Argentina hoy, tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, ya habían determinado el cierre de clases porque había un caso confirmado y varios en situación de estudio, pero claramente hoy en la Argentina el estado de situación que me pasaron los funcionarios ayer, se ha hecho todo el estudio, todo el análisis, la comparación con los otros países, por eso se están tomando medidas también en consenso con los países del Mercosur y tomando los casos y cómo fueron los procesos en Europa. Nosotros tenemos hoy en la Argentina 854 notificados, 56 casos confirmados, 377 que dieron negativos y hay algunos descartados, 421 descartados por epidemiología o investigación epidemiológica. Entonces, 56 casos confirmados en el país, de los cuales la mediana edad es de 44 años, el rango de edad de 4 a 82 años y hay 14 casos de 60 años o mayores. Hay hecho todo un estudio que se va avanzando por las mesas, con lo cual es muy importante que hoy nos cuidemos y sobre todo estas personas con vulnerabilidad que son los mayores de 65 o 62 años de edad, los varones, que hayan sido ex-tabaquistas severos, los que tengan hipertensión, los que tengan bronquitis o los que tengan insuficiencia renal, los que tengan, y todas estas personas, como decíamos, que se cuiden y que podamos atenderlas y acompañarlas para que si hay que ir a hacer una cola en el banco, hoy sé que las disposiciones estaban siendo para que se puedan sus apoderados de esas personas ir a cobrar la jubilación y no tengan que ir ellos mismos a hacer las colas, con lo cual estamos en temas. Yo, como digo, he seguido todas las resoluciones y estoy informada y estamos trabajando con los grupos y con nuestros equipos para que en cada lugar donde se necesite información, bajar una información clara según las disposiciones que está tomando la Nación, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires. Así que lamento que tener que estar explicando esto en este momento. A mí la energía no se me acaba aunque estemos en situación de crisis, porque al revés creo que la crisis nos tiene que fortalecer y esta situación nos tiene que ayudar a ser mejores como sociedad y salir adelante y aprender métodos nuevos. Hoy estamos aprendiendo a trabajar desde nuestras casas, estamos aprendiendo a estudiar los chicos desde sus casas. Los docentes tienen que reinventarse en su trabajo de docencia y empezar a poder preparar clases que vayan por mail o que les lleguen a sus alumnos para que puedan trabajarlas. Eso es, de alguna manera, en las crisis hay siempre una oportunidad y esto quizás nos hace hacer una sociedad más moderna, más activa, más ingeniosa. Incluso las familias en sus casas que tengan que estar hoy 15 días con los
con los chicos. Hay un montón de recomendaciones para hacer, de organizarse en las casas, que están muy buenas, que los chicos pueden volver a hacer, desde cocinar, desde leer, desde juegos de mesa, arreglar sus cuartos, decorarlos de nuevo, inventar actividades nuevas. La verdad que es una oportunidad para todos. En esta situación no hay que alarmarse, no hay que angustiarse, sino que hay que ocuparse y realmente ser creativos y tener esta oportunidad de salir adelante y que la Argentina pueda realmente prevenir una situación que puede ser muy complicada en el invierno. Felicitas, como siempre, te agradecemos muchísimo por esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Un saludo y tranquilidad para todos los vecinos de Pehuajó. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, la senadora Felicitas Becar Varela respondiendo a un video, en contacto con autoridades del gobierno provincial y nacional, evaluando las presentaciones correspondientes para una denuncia, un escrache sin fundamentos, que si los hubiese tenido deberían haber sido presentados en una denuncia formal, pero que a su vez también estarían demostrando una acción ilegal para conseguir una información que no es abierta al público.